Buenos días, doctor Luis Espinosa. Es un orgullo poder entrevistarlo desde la Asociación Civil de Derecho y Sociedad. Bueno, han sido días bastante tensos en torno al debate de la ponencia del doctor Ramos sobre la demanda competencial. Por ese motivo, queríamos entrevistarlo y que nos dé sus apreciaciones al respecto. Con todo gusto, además tratándose sobre todo de derecho y sociedad, como muchos de ustedes saben, yo fui el fundador y el primer coordinador de la institución y siempre estaré a disposición del estupendo trabajo que realiza. Aquí hay que tener claro cuál es el caso que se estaba discutiendo. Aquí el gobierno presenta una propuesta no de quitarle la competencia de elegir magistrados del Tribunal Constitucional al Congreso, sino establecer unas pautas en el procedimiento para su elección para garantizar la transparencia de este procedimiento de elección. Pautas que, por cierto, se siguieron con nosotros de manera informal, ¿no? O sea, nosotros sí nos pidieron tachas, nos pidieron cosas que no se estaban planteando esta vez y que estaban siendo recomendadas no solo por importantes sectores de la población, sino también por instituciones como la Relatoría de Independencia Judicial de Naciones Unidas o instituciones del sistema interamericano. Frente a esta propuesta del gobierno para trámite urgente, no se la programa de inmediato. Entonces, el gobierno, a través de su presidente del Consejo de Ministros, hace cuestión de confianza de la propuesta. No quieren recibirlo en la sesión del Congreso porque dicen que hay una cuestión privativa del Congreso para discutir el tema, cosa que es bastante discutible porque donde el artículo constitucional no distingue cómo distinguimos, entonces el artículo constitucional es clarísimo, es decir, cuando los ministros van al Congreso, van, opinan, tienen voz, y si son congresistas a su vez tienen voto. Luego de eso, planteada la cuestión de confianza, que no es cortesía, sino cumplimiento de un parámetro constitucional, hay un pedido de la entonces congresista Wilca para que se haga lo que llamamos en el derecho parlamentario una cuestión previa, o sea, dejemos todo para discutir este tema que es prioritario. Eso no se hace. Se intenta elegir a un magistrado con el procedimiento antiguo y se hace la intención de conseguir los votos para elegir a otro candidato con el procedimiento antiguo. Entonces, las discusiones son muy claras. ¿Tenía o no el gobierno la competencia para plantear lo que planteó y después darle el carácter de cuestión de confianza? Nosotros en criterio mayoritario consideramos que sí. ¿Por qué? Porque no le está quitando las competencias al Congreso, sino está asegurando un ejercicio transparente de las competencias. Ahora, además, como un elemento que tener presente, las normas de carácter procedimental son de aplicación inmediata. Con lo cual, y esto es importante para que viene el comentario después, no es que yo te apruebe un procedimiento que me planteas hoy para aplicarlo de aquí a 3 años. Si hay una situación en trámite, es para que lo apliques de inmediato. Segundo tema, claro, los políticos no tienen por qué conocer categorías de interpretación constitucional, pero los jueces sí tenemos que dar problemas en la lógica de concretizar, de materializar los principios, los valores de una constitución ante situaciones imprevistas o por lo menos populares. ¿Qué pasa si yo planteo una cuestión de confianza y hay una sistemática intención de no atender esa cuestión de confianza? La planteo, no la programo, entonces me la plantean como cuestión de confianza, no quiero recibirla, finalmente la recibo, no le doy un tratamiento prioritario y comienzo a elegir con un procedimiento que es justamente lo contrario a la cuestión de confianza. Entonces, la denegatoria de una cuestión de confianza tiene que ser una cuestión expresa.
o pueden encontrarse elementos que demuestren de manera clara, inequívoca y objetiva que no se ha querido atender la intención de la cuestión de confianza y por eso hay que entenderla como denegada. Mayoritariamente hemos optado por el segundo criterio, porque si no estaríamos llegando a una situación donde vaciaríamos de contenido a ciertas instituciones constitucionales. O sea, si yo planteo una cuestión de confianza para lo inmediato y te la resuelvo de aquí a 4 años en un sentido contrario, entonces, ¿para qué tenemos la cuestión de confianza? Entonces, y el tercer, entonces eso es lo que en unos términos se habló, sea de negatoria fáctica o no de negatoria fáctica. Esa terminología obviamente no la vamos a encontrar en ningún manual de derecho constitucional. Lo que nosotros como jueces constitucionales tenemos que hacer respetar es los derechos y el ejercicio del poder sin abuso y la regularidad de ese ejercicio del poder. Y el último tema, con eso ya te termino en esto, es el de la disolución misma y de qué momentos surte efectos. La disolución es una actuación de un político que se ratifica con un contexto normativo con un ministro que firma. La Constitución no dice gabinete de Consejo de Ministros, dice ministro. Ahora, ¿cómo pueden entenderse situaciones entre los minutos, horas, momentos que pasen entre el que yo anuncie y el que yo publique el documento por el ministro? Eso ya no es una evaluación constitucional, eso ya es una evaluación política que harán los políticos. Entonces, además, si hubiera una responsabilidad más allá de lo político, nosotros no determinamos responsabilidades administrativas, ni responsabilidades penales, ni responsabilidades civiles. Nosotros solo determinamos si hay violación de derechos fundamentales o de cualquier otro parámetro de la supremacía de la Constitución. Eso para resumirte el caso en pocas palabras. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Usted considera que hubo invasión de las competencias privativas del Congreso? Definitivamente no. O sea, la competencia del Congreso era y sigue siendo la de, con una votación calificada, elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Si yo lo que le planteo es una propuesta para asegurar una mejor calidad de elección porque es más transparente, porque es más predecible, para que no haya cosas tan singulares como que termínese votando por candidatos no por orden alfabético los apellidos, sino que comience a votarse por la O y de ahí se pase entonces a la S y de ahí veamos a qué se pase para evitar cualquier tipo de susceptibilidades. Es bueno establecer reglas de juego y aun cuando estas no se aprueben o se asuman otras, yo no me siento invadido si alguien me hace una propuesta para manejar mejor mis procedimientos. Me sentiría invadido si me quieren quitar mis competencias, que es distinto. Si la propuesta hubiera sido, ¿sabe qué? Congresistas, ustedes ya no eligen más a entonces los magistrados del Tribunal Constitucional, la discusión hubiera sido otra. Genial, doctor. La segunda. ¿Cuáles son sus argumentos respecto a la sentencia en torno a la demanda competencial que será publicada el próximo martes? En la línea de lo que adelanté en mi introducción, el gobierno y el Congreso y todos en un Estado constitucional nos manejamos en 2 ámbitos. En el ámbito de lo constitucionalmente necesario, obligatorio, porque la Constitución lo dice expresamente. Y en el ámbito de lo constitucionalmente posible, porque la Constitución finalmente es el establecimiento de reglas de juego que tendremos que materializar a propósito de problemas y situaciones de la realidad. O sea, si la Constitución lo dijera todo, primero eso sería un espejismo, porque siempre aparecería lo nuevo. Tendría que tener el tamaño de un vademecum, esos antiguos de medicina, y a los 2 días se desactualizaría. Entonces, lo que toca hacer al juez constitucional es enfrentar problemas para no solamente resolver el caso concreto, sino, y hay alguna discrepancia frente a lo que planteaban algunos colegas, fijar criterios que sean útiles para si se presentaran situaciones similares. ¿Cuáles han sido los 3 grandes problemas en este caso? ¿Soy competente o no para presentar la propuesta?
Debo entender que la disolución de un Congreso tiene que darse solo cuando hay dos denegatorias expresas, o si hay un comportamiento sistemático que demuestra la intención de no querer acoger mi cuestión de confianza en entenderla por negar. Y tres, cuáles son los efectos de la disolución. Entonces, esos son los tres temas en los cuales no solamente hay que dar respuesta al caso concreto, sino que hay que fijar criterios. Por ejemplo, ¿puedo presentar una cuestión de confianza en blanco? Mañana, acá alguna de las doctoras es ministra y ella dice, hoy tengo ganas de presentar una cuestión de confianza al Congreso, sin tema, a ver qué hacen y qué presentan. Obviamente tiene que haber algún tema. Dos, ¿puedo presentar una cuestión de confianza que involucre el recorte de derechos fundamentales? ¿Puedo presentar una cuestión de confianza que, habiéndose reconocido derechos, vaya contra la progresividad, o sea, un reconocimiento cada vez mayor y cada vez mejor de los derechos? No. Entonces, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo claramente. Y si no se pone en el proyecto la sentencia, va a estar en algún fundamento de voto. Eso déjenlo por descontado. Se lo digo por propio conocimiento de causa. O sea, yo lo voy a poner en el fundamento de voto. Luego, entonces, del otro lado, ¿qué elementos son los que hay que exigir? Porque si no también es muy fácil. A una presidenta, a un presidente, no le gusta que la actuación del Congreso dice, me han denegado la confianza y los disuelvo. También ahí hay que poner cautos. O sea, la denegatoria como regla general es expresa y vamos a tener que tener situaciones objetivas, claras, indubitables, que demuestren que estamos formalmente ante una situación que puede no decir denegatoria, pero en los hechos ante una denegatoria. Y eso también hay que ponerlo, para poder evitar que nos encontremos en situaciones como la que se ha generado en este caso. En estrecha relación a la anterior pregunta y con el último que se ha expuesto, en la ponencia del doctor Ramos no se han establecido criterios que delimiten la negación fáctica, la figura de la negación fáctica. En su opinión, ¿cuáles cree usted que deberían ser estos criterios? Bueno, ya hemos adelantado algunos de ellos. De hecho, la misma, entonces, el mismo debate ha hecho que esta propuesta que nosotros hicimos, y no estoy mintiendo porque el debate ha sido transmitido, entonces ha habido una buena recepción de algunos colegas, espero que también del ponente, para que en su texto del día martes esto se incluya, pero si no, de todas maneras va a ir en los fundamentos del voto. ¿Considera usted que el rol moderador del TC se ha cumplido a través de la última ponencia? Yo creo que en varios momentos. En primer lugar, el tribunal pudo decir, la Constitución habla que el que tiene legitimidad, si se hace una lectura literal, es el presidente del Congreso, con acuerdo del Pleno. Bien o mal, constitucionalmente o no, entonces ya no había Congreso, el Congreso estaba disuelto, había una comisión permanente. No, entonces, y el tribunal, si hubiese querido, hubiera podido optar por una solución, lectura literal, señor, usted no es presidente de un Congreso y no tiene un acuerdo en pleno. Pero justamente ese rol moderador, esa necesidad de dar respuestas jurídicas bajo parámetros constitucionales para defender el derecho, los derechos y la gobernabilidad, hace que por encima de discusiones de carácter más bien formal, se admita a trámite y se reconozca legitimidad a el señor Olanchi. En esa misma lógica también, para que esa función moderadora se entienda a cabalidad, es que se permite en la audiencia no solamente la participación de Olaechea por un lado y del gobierno por otro, han habido amicus curiae y una serie de textos de instituciones y de participación incluso del mismo defensor del pueblo, alcanzando criterios para, entonces, y luego, lo que se conoce y lo que se entiende
porque se conoce, es lo que mejor se puede aplicar y ejecutar. Y en esa línea he estado desde siempre. Alguna colega también nos ha acompañado y se ha podido materializar ahora, que hay ciertos casos que son claves. Lamentablemente no los 6 o 7 mil casos que llegan al año en el tribunal, porque si no estaríamos en función continuada todo el tiempo y no podríamos desarrollar los expedientes. Pero es importante que ciertas ponencias se conozcan con anticipación y que el debate, la deliberación se conozca, que la ciudadanía sepa qué es lo que piensa cada quien y lo que sostiene cada cual. Entonces, entre otras cosas, porque así es como gana credibilidad y se da el posicionamiento de esa función moderadora. O sea, si yo no confío en el árbitro, porque no lo considero limpio, porque no lo he visto nunca antes, porque sus pronunciamientos no son claros, entonces el árbitro no arbitra, el árbitro no modera. Entonces, estas son expresiones que buscan precisamente fortalecer esta función moderadora y pacificadora propia de un tribunal constitucional. ¿Se ha considerado un proyecto de reforma constitucional respecto a la figura de cuestión de confianza, dado los acontecimientos del año pasado? Eso no lo puedo decir yo. Lo que puedo decir, señalar, es que el ámbito del tribunal en estos casos es hacer, no como respetuosamente, discrepo ahí con los compañeros, no exhortaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de la interpretación de cierre de la Constitución. Entonces, a nosotros lo que nos toca es fijar ciertos criterios y definir algunas pautas para que en función a eso puedan construirse respuestas. Esas respuestas pueden ser de diferente tipo, pueden ser respuestas de práctica parlamentaria, pueden ser respuestas legales, puede ser una respuesta de reforma constitucional, o puede ser que sea aplicación directa de los criterios que decimos que digamos en la sentencia. Más bien no es una camisa de fuerza, es un punto de partida que nos da principios, valores, derechos, deberes y diferentes disposiciones para ir creando y recreando las condiciones de una vida mejor en sociedad. Y eso implica limitaciones para los políticos, eso implica respuestas que vayan más allá de lo literal, etcétera, etcétera. Es curioso, hay un voto precisamente del magistrado que usted ha mencionado, que es en el caso de ICAPI, en la Dirección de Capitanías y Puertos, donde esta institución dice: yo solo puedo conceder esto porque mi reglamento me dice que puedo conceder esto. Y ese mismo magistrado dice: momentito, en un Estado constitucional la mirada para las competencias de una institución, obviamente tienen que respetar un reglamento, pero no se pueden quedar en el reglamento, tienen que proyectarse desde el parámetro constitucional. Pues eso es lo que reclamamos en este caso. Entonces, es cierto que si hacemos una lectura literal del reglamento del Congreso, hay fórmulas no previstas, pero hay una realidad que como jueces constitucionales tenemos que enfrentar dentro de lo constitucionalmente posible. Y eso es lo que hemos hecho. Les gustará mucho a algunos, no tanto a otros, pero la responsabilidad de un juez constitucional, y con esto termino, no es ganar un concurso de simpatía. La responsabilidad de un juez constitucional es asegurar que los principios, que los valores, que las disposiciones, que las obligaciones y que las instituciones de una Constitución funcionen y funcionen bien para todos los ciudadanos del país. Excelente, doctor. Muchas gracias. No, gracias. Estamos honrados por sus palabras. Encantado.